Los sectores comerciales y empresariales están empezando a entender que tienen que cuidar al consumidor. Lo que para nosotros es un consumidor, para ellos es un cliente. A ellos les interesa también fidelizar a ese cliente. ¿Cómo lo pueden fidelizar? Pues mejorando los servicios de atención al cliente, es decir, los servicios de atención al consumidor para nosotros. Se va a empezar la de bancos, que la hacemos todos los años, y este año nos vamos a fijar especialmente en los productos financieros complejos, participaciones preferentes, etcétera, porque a estos se les tiene que aplicar una normativa europea especial, que es la normativa MiFID. Y claro, se les hace un test, se les debería hacer un test a los consumidores antes de contratar con determinados productos. De cara al consumidor es un problema, porque un intrusista, en primer lugar, no tienes ninguna garantía de que el producto que te vende o el servicio que te presta lo haga bien, porque como no tiene la capacidad ni legal ni necesaria para poder realizarlo, pero es que además un intrusista normalmente no te va a dar factura, evidentemente, porque no está dado de alta de nada. Si no tienes factura, no puedes reclamar. La situación de crisis económica sí que está haciendo que el consumo se retraiga y de hecho el consumo está descendiendo. Pero la protección de los derechos de los consumidores no se ve afectada y de hecho, aunque el consumo está bajando, el número de reclamaciones sí que está subiendo. El año pasado subió en términos generales un 3,5% aproximadamente el número de consultas y reclamaciones de los consumidores. El consumidor aragonés es más responsable que la media española, pero todavía hay que aprender mucho, porque durante los últimos años la verdad es que hemos tenido algunos errores, hemos vivido un poco por encima de nuestras posibilidades, aunque tampoco se puede culpabilizar al consumidor. Quiero decir, el consumidor también se ha visto sometido a una presión mediática, publicitaria. El consumidor tiene que ser consciente de que consumir hay que consumir, pero hay que hacerlo responsablemente. Es decir, hay que informarse, hay que ver los precios, hay libertad de precios, hay que poner en valor determinados símbolos como la adhesión de un comercio o de una empresa al sistema arbitral de consumo. Hay que facilitar otros criterios que no sean el meramente económico. No tiene que dar miedo reclamar. Reclamar entra dentro del juego normal de adquirir un producto o contratar un servicio, no pasa nada. Ahí, la mayor parte de las veces las cosas salen bien, pero siempre que hay un problema, pues con absoluta normalidad hay que reclamar, no pasa nada. Tiene que entrar dentro de la normalidad. Y me preocupa especialmente pues algunos colectivos de consumidores que son especialmente vulnerables, como pueden ser la infancia, la adolescencia, las personas mayores, las personas discapacitadas, y esas personas hay que protegerlas especialmente. Estamos haciendo algunas líneas de actuación con personas mayores, hemos ido a algunas residencias, estamos yendo a muchos pueblos a llevar nuestro mensaje de consumo responsable.